Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Dublín, la archiconocida capital y ciudad más grande y poblada de Irlanda. Irlanda, esa nación llena de misterios, leyendas y, bueno, todo tipo de historias del pasado. Dublín, que seguramente muchos de vosotros pronunciaréis de la forma española, Dublín. Pero a mí siempre me gustó más, me atrae más la pronunciación inglesa, Dublín. Incluye como un poco más de misterio, sobre todo cuando uno visita la ciudad, una ciudad caracterizada sin duda, o al menos cuando uno se dirige a ella como turista a visitarla, bueno, pues caracterizada por esos pubs clásicos con música folclórica, música tradicional irlandesa, que por cierto es una música que da origen a, o al menos muchos teoristas de la historia de la música, el folclore irlandés da origen prácticamente a toda la música moderna que se escucha hoy en día, empezando por el blues, continuando por el rock, el country, y bueno, caracterizada esta ciudad por también uno de los productos estrella, como es la cerveza negra Guinness, uno de los productos estrella de Irlanda, y con una factoría que es visita obligada si uno recorre la ciudad. Curiosamente, y esto ya es algo personal, a mí siempre que llego a Dublín me gusta hacer un tour que inicié la primera vez que pisé la ciudad hace ya bastantes años, y que fue algo que se me ocurrió inesperadamente, salir del aeropuerto internacional de Dublín y caminar hacia la ciudad. Es cierto que uno puede ir cómodamente sentado en un bus y llegar hasta el centro de la ciudad en apenas unos 20 minutos, pero la caminata de aproximadamente hora y media pues también tiene un cierto interés, sobre todo cuando uno va viendo que tras salir del aeropuerto y dejar pues las típicas carreteras exteriores de la ciudad, comienza a atravesar zonas industriales, el paisaje va cambiando poco a poco hasta llegar a barrios no demasiado favorecidos económicamente, zonas que se ven en el pasado fueron deprimidas, más para trabajadores, y que a día de hoy poco a poco van cambiando, unas barriadas exteriores. Después uno se va acercando hacia lo que es la parte más externa del núcleo urbano de Dublín, hasta llegar al meollo, hasta la avenida O'Connell, y siguiendo todo recto pues llegar al puro centro, a la zona histórica y más antigua de la ciudad, cruzando el río Liffey y llegando hasta el mismo centro, que, como siempre digo, hay que tenerlos bien puestos, hay que tener narices, y eso es lo que tienen los dublineses, para ponerle el nombre de un bar, de un pub, a toda una zona, a todo su casco histórico, la zona del Temple Bar. Y aquí en la zona del Temple Bar es donde va a comenzar nuestro recorrido de hoy. Un recorrido que he querido que nos guíe a través de unas cuantas historias de fantasmas, quizás los fantasmas más populares de la ciudad de Dublín, o Dublín, como vosotros queráis. Creo que a partir de los próximos, o durante los próximos minutos, la voy a mencionar indistintamente de ambas maneras. Pues sí, vamos a comenzar nuestras historias de fantasmas, y os puedo asegurar que en la ciudad hay muchos de estos. Vamos a comenzar nuestras historias de fantasmas en el Temple Bar. Como os digo, esta es la zona más turística, bueno, es la zona más antigua y visitada por turistas, obviamente. Esas calles empedradas, adoquinadas, estrechas, con pubs por todas partes, a un lado y a otro de las calles. En los días de verano especialmente, y sobre todo si son fines de semana, turistas absolutamente venidos de todo el mundo circulando por todas partes, pero eso es lo que vemos a día de hoy. En su época, el Temple Bar, hace unos cuantos siglos,
pues no era un sitio nada recomendable, y mucho menos para turistas, claro. Era la zona más oscura de la ciudad, la zona donde vivían ladrones, traficantes, prostitutas, incluso familias muy poco favorecidas a las que se les daba un alojamiento y se les daba en la zona más deprimida de la ciudad, que era esta, que estaba en el mismo centro y justo en la vera sur, en la parte sur del río Liffey. Y entre estas personas se encontraba la que con el tiempo llegó a ser la pescadera más famosa e histórica no solo de Dublín, sino de toda Irlanda, Molly Malone. ¿Quién no ha escuchado hablar de Molly Malone? Bueno, si no habéis escuchado hablar de ella, se dice que, bueno, insisto, era una pescadera, se dedicaba a vender pescado, en ocasiones no demasiado fresco, y es que a la zona no siempre llegaban los mejores productos. Pero aparte de eso, parece ser que también era famosa por sus dotes amatorias. Y es que la pescadería no le daba bastante para vivir, o quizá le gustaba conseguir un dinero extra a base de la prostitución, y llegó a ser una de las prostitutas más famosas de todo Dublín. Bien, todo esto que os acabo de contar es una leyenda que incluso deja una estatua bastante famosa de Molly Malone en la ciudad de Dublín. Con lo cual, bueno, depende de las fuentes que uno consulte, le pueden decir que efectivamente el personaje es histórico y que hay escritos que aseguran que esta persona existió, y hay otras fuentes que le pueden decir que esto es una absoluta leyenda y una historia inventada. La cuestión es que son muchos, no sabemos si sugestionados por esta historia, tras ver la estatua y tras leer muchas de las historias que se han ido escribiendo a lo largo de los años de Molly Malone, que dicen que han visto a esta mujer, a Molly Malone, transitando por las oscuras calles del Temple Bar cuando ya no hay nadie, cuando ya no hay turistas, cuando los pubs ya cierran, y que por allá va andando por entre estas calles, estos adoquines, Molly Malone. Bueno, hay una leyenda que dice que si le tocas los pechos a Molly Malone, siempre volverás a la ciudad, a Dublín. Lo que no sé si se refiere al fantasma o a la estatua. En cualquier caso, y a modo personal, os puedo asegurar que nunca le toqué los pechos ni al fantasma ni a la estatua, y he vuelto a Dublín unas cuantas veces. Así que quizá no sea única y exclusivamente a consecuencia de los encantos de Molly Malone. Hablando de más mujeres también muy famosas en la ciudad, en Dublín, se habla de una Green Lady, una dama verde, llamada Darky Kelly. Bien, Darky Kelly es un fantasma que se dedica a pasear por los alrededores de la iglesia de Saint Tuden. Esta mujer, personaje que en este caso sí que parece ser que fue verídico e histórico, regentaba lo que era una casa de alterne, un prostíbulo en esta misma zona del Temple Bar. Y bueno, tuvo una historia un tanto truculenta, ya que se la acusó de asesinar a 5 hombres, a 5 clientes del prostíbulo. Y bueno, tras un juicio sin demasiadas pruebas, o donde quizá el veredicto ya estaba firmado antes de realizar el tal juicio, pues finalmente fue sentenciada a muerte y ejecutada. Sin embargo, esta es una de las historias del final de Darky Kelly. Hay otra historia también un tanto más truculenta, en la que se habla de que el sheriff de Dublín de aquella época era un habitual del prostíbulo que ella regentaba, y que su prostituta preferida era ella misma, Darky. Y que con lo que fue este tipo de relaciones que acontecieron a lo largo de meses, incluso años, finalmente el sheriff, que por supuesto era un hombre casado y con familia y muy respetable, pues dejó embarazada a Darky. Y para cubrirse las espaldas, por así decirlo, pues se la tuvo que quitar de en medio, con lo cual el todopoderoso sheriff de Dublín acusó de brujería a Darky Kelly y
la mujer fue sentenciada a muerte en la hoguera. En cualquier caso, sea cualquiera de los dos el final de Darky, por lo visto es una mujer que dejó huella, porque, como comentaba antes, su fantasma sigue apareciendo en torno a la iglesia de Saint-Odien, e incluso su popularidad ha llegado hasta tal punto, las leyendas de este fantasma, que en un momento dado se abrió un pub en la ciudad con el nombre de esta mujer, Darky Kelly. Y lo curioso es que también dicen que los asistentes, los clientes de este pub han visto a la mujer en torno al pub con gesto orgulloso, mirando, observando el nombre del pub y dándose cuenta de que ella ha pasado a la historia y de una forma incluso bastante más profunda, o dejando más huella que el sheriff o cualquiera de los importantes clientes que visitaban su prostíbulo. Y bien, continuamos con alguna otra historia de fantasmas, que como os comenté hay muchos en la ciudad. Otro lugar que es bastante visitado, aunque en este caso os tengo que decir que un tanto decepcionante, o al menos a mí siempre me lo resultó desde la primera vez que lo vi, es el Dublin Castle, el castillo de Dublín. El castillo de Dublín, que bueno, tuvo una cierta historia en su momento, en la que no vamos a entrar de lleno ahora mismo, aunque es cierto que los británicos, en el momento en que Irlanda todavía formaba parte de lo que luego acabó siendo el Reino Unido, básicamente los ingleses eran los que utilizaron este castillo para aplacar o acabar lo que era el movimiento de independencia que había en aquella época por parte de los irlandeses, y que a la postre, como todos podemos ver a día de hoy, acabó siendo pues bastante exitoso. Bien, en el castillo lo que parece ser que en lo que es la muralla que había antiguamente en el castillo, lo que hacían era mostrar las cabezas de estos rebeldes independentistas cuando eran ejecutados, obviamente decapitados, pues allá en las murallas, para que todo el que pasara por fuera del castillo viera el ejemplo que había que dar a estos independentistas. Se colgaban, se mostraban sus cabezas allí. Y bueno, lo cierto es que a día de hoy no queda mucho de aquel castillo. Esto es por lo que decía antes, que es un tanto decepcionante, puesto que un incendio prácticamente acabó con todo el castillo en su momento. Tan solo queda una de las torres del castillo, una vieja torre, que básicamente uno, cuando se acerca a visitar el Dublin Castle y va siguiendo las indicaciones, es lo que ve. Y se emociona un poco viendo que, vaya, una torre, por fin voy a ver el castillo. Pero luego, cuando llega a la torre, no ve nada más que la torre, puesto que es lo último que queda de la antigua estructura. La cuestión es que al respecto de esta historia que os contaba de las cabezas cortadas, hay quien dice que todavía algunos fantasmas de estos independentistas irlandeses que acabaron con las cabezas como muestra en las murallas del castillo, pues todavía se ven algunos de estos fantasmas rondando por el castillo. Lo curioso es que no se ve el fantasma completo de estos ajusticiados, sino que lo que algunos testigos afirman haber visto en el castillo de Dublín son cabezas flotantes, cabezas que van flotando por los pasillos de lo que son las nuevas estancias, donde se ubicaba el antiguo castillo, buscando, parece ser, el resto del cuerpo perdido. Incluso hay una historia de hace unos pocos años de un vigilante que dice que escuchaba unos ruidos y voces extrañas hablando en gaélico de la época, en gaélico antiguo. Escuchaba voces en las dependencias de lo que antiguamente era la vieja cocina del castillo. Desde luego, para historias de fantasmas no va a ser en Dublín. Para terminar esta pequeña relación de historias, me voy a ir a la Christ Church, que es una vieja catedral. Hay dos catedrales fundamentales en Dublín, que son la Christ Church, es una catedral bastante antigua, y después la más conocida catedral de St. Patrick. Pues en la Christ Church, sucedieron y acontecieron todo tipo de historias macabras.
Voy a empezar por la más juguetona, por así decirlo, y es que se trata de dos animales que a día de hoy todavía pueden ser visitados, o pueden ser visitadas sus momias, puesto que se trataba, por lo visto, de un gato y un ratón que se perseguían. Lógicamente el gato perseguía al ratón y acabaron atrapados dentro del órgano de la catedral, del gran instrumento musical, dentro de los tubos del órgano. Y bien, allí pues básicamente quedaron atrapados, murieron y quedaron momificados hasta el punto de que cuando fueron extraídos mucho tiempo después todavía permanecían allí momificados, y a día de hoy están expuestos en la catedral de Christchurch. Se les conoce curiosamente, y esto también tiene su gracia, como Tom y Jerry, los famosos gato y ratón de los dibujos animados. Esta es una historia curiosa porque hay quien dice que todavía, a día de hoy, cuando uno visita la catedral, aparte de ver las momias de Tom y Jerry, todavía puede ver a un gato y a un ratón fantasmagórico, e incluso se les puede escuchar a lo largo de varios lugares y rincones de la catedral. Sin embargo, la historia que más me gusta de esta catedral de Christchurch fue cuando en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la catedral se utilizaba como bar clandestino. Parece ser que alguno de los cuidadores de la catedral de aquel entonces, en ciertas fechas, se dedicaba a abrir la catedral para abrevar a ciertos personajes que por allí pululaban. Lo curioso es que, insisto, esto se realizaba en algunas fechas concretas, no se realizaba de forma habitual, y durante el resto del tiempo la catedral estaba cerrada, con lo cual, una vez que se cerraba la sesión etílica, pues todo el mundo debía de salir, y esto en ocasiones no sucedía. Hasta el punto de que uno de estos clientes del bar catedral ilegal de Christchurch, pues se quedó encerrado en un momento dado. Se trataba de un soldado, insisto, esto era a principios del siglo XIX, que parece ser que quedó encerrado durante meses, puesto que el bar ilegal no se volvió a abrir en mucho tiempo. Y aquel hombre, pues por lo visto, pilló una interesante cogorza dentro del lugar y quedó dormido en una estancia donde nadie sabía que estaba, y nadie se molestó tampoco en registrar el lugar. Así que cuando despertó de su interesante melopea, aquel soldado se dio cuenta de que le habían dejado encerrado dentro de la catedral, y con tan mala suerte de que no encontró forma de salir. Y allí se quedó durante meses dentro de la Christchurch, hasta que finalmente no solo acabó muriendo de inanición y agotamiento, sino que finalmente su cadáver incluso fue devorado por las ratas. Hay quien dice que a día de hoy pues todavía se ve a un soldado, incluso a un soldado fantasmagórico del siglo XIX, incluso hay quien dice que se le ve copa en mano, pues allí bebiendo y no aceptando del todo que la Christchurch, el bar ilegal que había allí, hubiera cerrado. Estas son algunas de las historias que os quería traer hoy, historias de fantasmas de Dublin, en un programa, en un podcast en el que quería adentrarme, pasar un poco de puntillas por algunos de los misterios de Dublin, y concretamente los misterios fantasmagóricos. Que no se me olvide, uno de los últimos fantasmas que han sido vistos, ya con una historia mucho más reciente, que han sido vistos paseando por Dublín, y concretamente cruzando sus puentes, algunos de los puentes del río Liffey. Y se trata de un músico dublinés, un músico de la historia del rock, lógicamente de una banda irlandesa como era Thin Lizzy. El bajista y cantante del grupo, Phil Lynott, que murió a principios de los años 80 del siglo XX. Pues hay quien ha declarado que ha visto a Phil Lynott, el fantasma de Phil Lynott, a altas horas de la noche transitar cruzando los puentes del río Liffey.
Bueno, no sabemos si realmente sería el fantasma de Phil Lynott o algún imitador, puesto que hay muchos y muy buenos en la capital irlandesa. Estas han sido las curiosas historias de fantasmas que os quería hoy traer a Planeta Cero. En un podcast en el que no me he querido extender, insisto, quería pasar por encima un poco del misterio de la ciudad, pero es cierto que una vez que uno visita Dublín, y si lo hace incluso en más de una ocasión, pues no puede dejar de explorar todos estos misterios que vaya donde vaya al pub que vaya, siempre hay alguien que le cuenta una nueva historia de fantasmas, aparte de estas clásicas que hoy hemos recreado. ¿Cuál es mi consejo? Pues que si tenéis ocasión, pues no os lo penséis dos veces. La ciudad de Dublín es sin duda un destino más que interesante, aunque solamente sea para 2 o 3 días. La verdad es que lo más visitable, lo que es el centro, incluso se puede visitar todo en una mañana, en una larga mañana. Y bueno, también la noche está para explorar pubs, ver fantasmas. Bueno, lo dicho, espero veros pronto en Dublín y que disfrutéis de la visita, lo mismo que espero que hayáis disfrutado de este podcast de hoy. Hasta una próxima ocasión.